Cuando le golpeo la puerta a la hija, que estaba en la habitación porque el padre ya lo habían llevado a terapia intensiva, abre y todo lo que le dije fue esto. No me salió nada, ¿no? La hija me entendió ese apretar de labios, me entendió esos hombros levantados y lo único que me salió fue abrazarla. Y me dijo gracias. Entonces uno no entendía por qué alguien te dice gracias si no había hecho nada. Y después cuando me tocó a mí el diagnóstico, que el médico me lo dijo por teléfono, me sentí tan solo que después uno se empieza a replantear cosas que dice, esperá, si no me conoce a mí como paciente, más allá que somos colegas, ¿qué sabe si yo ya estaba deprimido por otra cosa antes del diagnóstico y no salgo y me tiro abajo un colectivo, abajo un tren? Entonces, a la hora de comunicar, siempre cuando escribo trato de eso, ¿no? De ser lo más, tener el mayor tacto posible, pero siempre siendo lo más frontal posible también, ¿no? Y el hecho de, no es sinónimo de ser frontal, de decir, ah, bueno, lo digo por decir total, que el otro si lo quiere entender bien o mal no es problema mío. No, no, es problema mío porque uno al ser profesional de la salud uno tiene que tratar de, de contagiar al resto de los colegas, ¿no? Como para que intenten aprender a hablar, ¿no? Porque en la facultad no existe esta materia. Y bueno, con el paso del tiempo el linfoma no funcionó, el tratamiento. A mí me cambiaron 6 veces las medicaciones, que cada vez que me la cambiaban era un fracaso más que yo asumía, ¿no? Porque encima yo hacía las cosas, quería hacer las cosas bien, hacía todo bien a rajatabla y me daba bronca, ¿no? Es como cuando uno va a rendir estudiado y no aprueba y no aprueba y no aprueba, pero después uno entiende que peor es que te vaya mal sin hacer nada, porque cuando uno le va mal en algo y no hace nada, te queda eso en el tintero de decir, che, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa, si le hubiese hecho caso al médico o no? Y esto en 2011, la ventaja que tuve yo, si bien lo mío fue un linfoma refractario, que la palabra refractaria significa cuando te hacen un tratamiento y el linfoma no mejora, te hacen otro y no mejora, y te hacen otro y no mejora, es que en un momento dio en la tecla el médico, los médicos, mejor dicho, no, en realidad no es dar en la tecla, sino uno cuando recibe mensaje dice, no, me van a hacer tal tratamiento. Y sí, en general, en hematología o en medicina, uno se basa, trabaja y actúa en base a estadísticas y en base a todo lo que dicen los congresos médicos, ¿no? Entonces, los congresos de hematología se juntan una vez al año y te dicen, bueno, paciente con linfoma tal, hay más de 60 tipos de linfoma, paciente con tal linfoma se hace tal tratamiento, si no funciona se hace otro y otro y otro. Entonces es más fácil porque uno no tiene que elegir, el médico no tiene que elegir la droga, sino que uno se guía por los estudios, ¿no? Pero esto de que te vaya mal, y que te vaya mal, y que te vaya mal, uno siente que el cáncer está en modo rebelde, que el cáncer avanza, que el cáncer te está comiendo por dentro y que la vas a perder, que vas a perder esa lucha implícita que uno siente que está haciendo, ¿no? Porque también depende obviamente de la edad que a uno lo agarra. Yo cuando las primeras quimios que me la hice acá en mi ciudad, me tocó compartir hospital de día con diferentes rangos etarios. Y tenía los de mi edad o más chicos, que nos cagábamos de risa, camuflando, ¿no? Ese miedo interno, porque obviamente el miedo siempre está, nada más que uno lo va descubriendo a medida que va viviendo. Y después me cruzaba con personas con más años, 60, 70 años, que el clic me lo hizo una persona, un paciente de, sí, 70 y pico de años,
que me termino la quimio, pues yo justo esa quimio yo estaba cansado y compartí habitación con él, estaba acostado, si no le hacían el típico sillón, y me dice, gracias, loco, por levantarme el ánimo un poquito, dice. Dice, ¿cómo se nota que depende de la edad a la que te agarre, cómo uno lo agarra con la energía? Porque dice, yo con 70 años ya está, ya la viví. Y eso no te lo puede sacar nadie de la cabeza, ¿no? Es muy difícil sacarlo. Obviamente que se puede, pero cuesta mucho. Porque ¿cómo le haces a entender a una persona de 70, 75 años que tranquilamente se puede curar y puede vivir y morirse de otra cosa que no sea un linfoma? Por eso yo siempre remarco la parte de la importancia de lo que es la ayuda de terapia, ¿no? De psicoterapia. Sí, Aide, estás muteada. Ah, Maxi, te quería avisar que en el grupo, en el Zoom de hoy, hay pacientes con mielofibrosis. bien, Entonces, para que también abras para el otro tipo de trasplantes, ¿sabes? bien, Porque deben perfecto. tener, creo que hay más de mielofibrosis que de linfoma. Ah, bueno, dale. Gaby, bueno. Bien. Y bueno, después con esto de que la medicación llegó a un punto, después de 4 cambios de protocolo, funcionó. Yo, si bien me hice el primer trasplante, que es el que el médico tiende a recomendar cuando la médula está sana, que fue un autotrasplante, el cual no funcionó. Después tuve que pasar al segundo tipo de trasplante, que es el trasplante con donante. Y acá, digamos, el trasplante con donante yo siempre lo divido en dos. No por el hecho de decir que puede ser trasplante con familiar como donante o con un donante desconocido, sino yo tiendo todo a la parte emocional porque creo que lo más importante a la hora de encarar las peores etapas que a un paciente le puede tocar. Eh, es que yo no tuve la desesperación. Yo tengo 3 hermanos más, o sea, somos 4, y los 4 somos 100% histocompatibles. Entonces, yo gracias a Dios no tuve la desesperación de estar esperando que ese donante aparezca. Porque para colmo conozco una nena, se llama Rafaela, es de Tucumán. Rafa ahora debe tener 16 años. Y ella es adoptada y desde que nació tiene una enfermedad autoinmune, no recuerdo más, no recuerdo cuál. Total, el trasplante sirve para más de 80 tipos de enfermedades, así que tampoco es que el trasplante uno lo encasilla nada más que en leucemia, linfoma y mieloma. Y hace 16 años que está esperando el donante, no aparece. Entonces esa desesperación, gracias a Dios, yo no la tuve, ¿no? Y yo la cargaba a mi hermana a mis 2 hermanas y a mi hermano, decirle, che, ¿a cuál voy a elegir? ¿No? Porque uno, al no saber del tema, piensa que uno hace tatetí o si me peleé con uno, elijo al otro. Y bueno, cuando fui a la consulta con mi médica del italiano, bueno, ella me explicó que no se hace así, que a la hora de elegir un donante, que esto más allá que somos los 4 histocompatibles, pasa también en pacientes que tienen donantes que no son familiares, que aparecen varios, se los selecciona haciendo ciertas preguntas que se dividen en dos, criterios menores y criterios mayores. Los criterios, cuando un donante o un posible, en realidad, donante tiene un criterio mayor, no puede donar, ¿no? Por ejemplo, que el paciente haya tenido algún cáncer o que haya tenido HIV, que haya tenido hepatitis B. Ahí directamente el donante directamente se descarta, más allá que no se anotaría ese paciente en sí, digamos, en la lista de posibles donantes, pero puede pasar que el donante se haya anotado y tiempo después le vuelven a hacer los estudios, salta una hepatitis, un HIV y demás. Y después los criterios menores son enfermedades que la persona puede donar médula, pero hay que tener ciertos recaudos. Entonces, mi médica me empieza a preguntar, le digo, no, mi hermano tiene 2 años menos que yo, tenía un tumor, le digo, un tumor en la cadera,
benigno, bueno, porque era que lo operaron, le cortaron con un serrucho el pedazo sobre el hueso y nada más. Mi otra hermana una de mis hermanas tiene hipotiroidismo autoinmune y la otra no tiene nada, digamos. Y me dice, bueno, dice, mira, los tres pueden ser donantes. Tanto tu hermano como tu hermana que tiene hipotiroidismo autoinmune son criterios menores, pero vamos a elegir a tu hermana que no tiene nada, ¿ok? Así que bueno, así fue como Guadalupe, que es la que aparece en el video, no sé si lo habrán visto, en el cual yo me filmé como era un trasplante de médula y una donación de médula, fue la elegida, ¿no? Y uno ahí, justo la semana pasada, la madre de un chico de 17 años me escribe contándome que le habían autorizado finalmente el trasplante. Y le digo, mirá, le digo, yo no te puedo decir qué te va a pasar o qué no dentro del trasplante porque, primero, no soy tu médico y tampoco soy adivino. Lo único que te puedo spoilear, le digo que te voy a adelantar, es que cuando salís del consultorio con todos los estudios que te tenés que hacer, entras en una desesperación porque son tantos que no sé si habrán leído la última nota que publiqué. A mí casi me agarra un ataque de pánico porque eran, no sé, eran como 10 estudios. Entonces, como yo ya había vivido ataque de pánico, sabía lo que era, lo sabía identificar, lo primero que hice en casa fue dejar los estudios y hacer otra cosa. No me acuerdo si me tiré a dormir la siesta o me fui a caminar. Y después, cuando ya estaba un poquito más despejado, me senté receta por receta y los empecé a acomodar. Bueno, yo corría con la ventaja que como ya me había hecho un trasplante, un autotrasplante de médula, el cual, si bien no funcionó, que esta es la parte, la mala noticia para el que se tiene que trasplantar, decir, ¿qué? ¿El trasplante puede no funcionar? Sí, lamentablemente nada es 100% seguro, pero cuando un equipo médico a su paciente le sugiere el trasplante de médula ósea, más allá de no poder brindarle el 100% de seguridad, lo único 100% de seguridad que hay en eso es que el paciente se lo pueda realizar, porque no todo paciente con linfoma, leucemia o mieloma puede acceder a un trasplante de médula, porque hay un montón de criterios médicos, la situación clínica propia del paciente. Tal vez el paciente no está en condiciones de tolerarlo y lamentablemente el equipo médico tiene que buscar otra alternativa al trasplante, que sería hacer otro tipo de tratamiento, sea por quimioterapia, por ejemplo. Y gracias a Dios a mí no me había pasado nada en el autotrasplante, no tuve ningún efecto adverso. Sumado que después de que me autotrasplanté, mi mamá me contó que un amigo mío que se había trasplantado una semana antes, la madre era hipocondríaca, y antes de que yo me interne le contó todo lo que le había pasado al hijo. ¿No? Que le había subido las pulsaciones en el corazón, que le había salido una llaga en la boca, en la cola, bueno, y varias cosas más que no vienen al caso. Claro, y mi mamá estaba, pero así, estaba, pero que caminaba por las paredes. Igual lo disimulaba muy bien porque uno, cuando está en tratamiento, el paciente o el familiar, nos transformamos todos en hipócritas, ¿no? Escondemos cosas, ¿no? Entonces el paciente esconde cuando llora y los familiares esconden cuando lloran, para no poner mal al otro. Y bueno, yo siempre digo que una de las cosas más lindas que me pasó en la vida fue aprender a llorar adelante del otro, adelante de mamá. Como diciendo, pero pelotuda, si los dos estamos llorando separados, ¿cómo no? Si sabemos que es una cagada estar con esto. Y ahí fue cuando uno lo aprendió a llevar de otra manera, sin ocultar tantas cosas. Y bueno, y el trasplante finalmente llegó, obviamente con muchos miedos, porque cualquier cosita que uno, como el trasplante, te hacen no sé si vieron la computadora cuando te borran todo el disco rígido, bueno, acá pasa lo mismo, te hacen quimioterapia, te internan, te hacen una quimioterapia muy fuerte que te borra toda la información de la médula, de la sangre,
y después de un día de descanso, en mi caso habían sido 5 días de quimioterapia, un día de descanso y al otro día me había hecho el trasplante. Y uno cuando está sin defensas, ahí es donde uno, lamentablemente como médico, es más cagón, ¿no? Entonces, uno sabe lo que puede pasar si uno no está con defensa. Pasa una mosca volando, por decir una exageración, y eso nos puede generar una infección, ¿no? Entonces, mamá estaba conmigo en la unidad de trasplante. Depende del sanatorio o el hospital donde uno lo haga, es el modo de trabajar del equipo de salud. Yo el autotrasplante lo hice en el hospital de clínicas. A mamá la dejaban estar las 24 horas, o sea, dormía ahí. Obviamente no se iba a ir de al lado de su bebé de 28 años. Y salía una vez al día nada más para bañarse. Y eso fue 2013. Y en 2018 me lo hice en el italiano, el trasplante con guada, con donante, y ahí el equipo médico no dejaba a los familiares dormir en la habitación. Entonces mi mamá estaba de 8 a 20. Sí, ahí es. No, o sea, vos primero te hicieron un autotrasplante que no necesitabas a tu hermana y eso es lo que estás contando ahora, ¿sí? Que Claro. se usa en pacientes con linfoma, mieloma o leucemia y después que con este trasplante volvió la enfermedad. Claro, a ver, yo siempre digo que saboreé la salud 7 meses nada más con el 7 meses autotrasplante, y porque ahí volvió, digamos. recaíste. Sí, la mala noticia de recaer en ese momento, más allá que uno vuelve a sentir esto de que el cáncer avanza y avanza y es una lucha eterna, que no sabe cuándo va a terminar, es que me habían vuelto a aparecer los ganglios. Yo me hice el autotrasplante con actividad oncológica muy chiquitita. Se recomienda entrar sin actividad oncológica. Pero ¿qué pasa? Mis médicos me explicaron esto y me dijeron, Maxi, tenemos miedo que como tu linfoma es tan jodido para aceptar las quimio, que si intentamos hacer más quimioterapia, esos 2 puntitos, en vez de que sean 2 puntitos, se vuelvan a transformar en ganglios. Entonces, por eso entré con esa leve actividad. Eso tal vez fue lo que a mí me hizo que el autotrasplante no funcionara. Y cuando me dicen que el linfoma había vuelto a estar activo, el problema fue que me dijeron que la actividad era tan leve, tan chiquita la actividad del linfoma, que no hacía falta quimioterapia. Que yo iba a estar con conducta expectante. ¿Cuánto tiempo? No se sabía. Todos los años me iba a hacer un PET de control. Yo me hice, para que se dé una idea, en pacientes con linfoma, se hace uno antes del trasplante, uno a mitad de tratamiento, o sea, a los 3 meses, y uno a los 6 meses. Con 3 PET alcanza. Yo me hice 24, más o menos. Después, me parece que después del número 22 perdí la cuenta ya, pero no fueron muchos más después del 22. Y claro, estaba con el semáforo amarillo, porque uno está acostumbrado a que blanco-negro, ¿tenés cáncer o no tenés cáncer? Entonces, después de 2 PET consecutivos, el del 2014 que dio mal, y el del 2015 y el del 2016, en 2016 volví a hacer tratamiento con quimioterapia y ese fue el que funcionó para hacerme en 2018 el trasplante con guada, el cual, gracias a Dios, viene 10 puntos, que ahora en abril se cumplen 5 años, si Dios quiere. Claro, ese sería el trasplante que se tendrían que hacer los pacientes con mielofibrosis o Claro. síndrome mielodisplásico, ¿no? Exacto. Porque como acá en el grupo hay gente de los dos, si no, no se entendía claro, eso. El autotrasplante se puede hacer cuando la médula del paciente está sana. Claro. Es como decir que la computadora tiene un virus y la borrás y le volvés a meter un virus adentro. O sea, vas a estar en la misma. Por eso siempre se busca un alotrasplante, que es el trasplante con donante, sea familiar o no. Okay. Y después también, no sé, alguien no sé si preguntó sí, hay una algo. pregunta. ¿A qué te referías con leve actividad en un score 3? No, yo tenía, bueno, lo del score es así. Uno cuando se hace un PET, los ganglios que están activos se pintan de color, ¿no? Color naranja.
El tema que el color ese naranja puede brillar poquito, puede brillar mucho, y de acuerdo a eso, de acuerdo a la cantidad de actividad que tenga, se divide al paciente en 5 niveles. Nivel 1 a nivel 5. El nivel 1 es que está libre de enfermedad, o sea que no hay actividad de los ganglios, y el nivel 5 es que sí o sí el tratamiento, o nivel 4 y 5 es sí o sí que el tratamiento tiene que seguir. Yo no me acuerdo si estaba en nivel 2 o en nivel 3 de esa escala, digamos. No era tan alta, entonces los médicos me dijeron que no se justificaba. Después sí, en 2016 cuando me hice el PET, ahí ya la escala fue de 4 o 5 y me dijeron, Maxi, a quimio de vuelta. Que la segunda etapa de mi vida, esta del 2016 y 2017 que hice tratamiento, la hice con los anticuerpos monoclonales, que yo nunca los había hecho, y cuando los hice dije, wow, esto sí que es un golazo porque no me daba ningún efecto adverso, no se me caía el pelo, no tenía vómitos, no tenía cansancio, nada, porque esta droga es como, para hacerlo bien gráfico, es como si a esa droga oncológica los bioquímicos le ponen un GPS y va directo a la célula enferma, a diferencia de las drogas tradicionales que si bien te matan las células malas, también te rebotan en las otras. Entonces, si la droga te rebota en las células del pelo, se te cae el pelo, si te rebotan las células reproductoras, te puedes quedar estéril, por eso a los pacientes se les recomienda hacer criopreservación de semen o de óvulos antes de empezar los tratamientos. Y claro, mejoró tanto la tecnología en quimioterapia que dije, wow, esto uno no se da cuenta, parece que te están pasando un suerito nada más. Y bueno, con el trasplante con donante, también, gracias a Dios. Ese contalo bien, ¿cómo fue el trasplante con donante? Que creo que Bien, es donde hay un poquito más de dudas. bien, entro, me hago los 5 días, descanso 1, y me pasan las células que le habían sacado previamente al donante, o sea, a mi hermana, que cualquier cosa, el video está en mi página, está arriba, todo está fijado, así que lo pueden ver. Es cortito, dura 5 minutos, y te pasan las células de otra persona, ¿no? Entonces, que en ese momento no pasa nada, porque realmente es una transfusión. Por eso en su momento el video tuvo tanta repercusión, porque todos se confundían, y lamentablemente se siguen confundiendo. Por eso la importancia de dar difusión a esto. La médula ósea con la espinal, que la espinal es son los cables que pasan por el medio de la columna vertebral que nos permiten mover las manos, los pies, la boca, que cuando se lesiona esa médula, generalmente es por un traumatismo, uno puede quedar hemipléjico, cuadripléjico, postrado en una cama. El trasplante de médula ósea es totalmente diferente porque son células líquidas que están en ciertos huesos del cuerpo, y a mi hermana le sacan las células y al donante se les puede sacar las células de 2 maneras diferentes, que en general le dan a elegir al paciente cómo se quiere sacar la médula. O por brazo, que es como muestro en el video, que te ponen una vía en un brazo y otra en otro, te sacan la sangre por un brazo, eso va a una centrifugadora que se queda con las células madres, es como que lo pasan a un colador, y por el colador pasan las células más chiquitas, y las otras que son más grandes, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, vuelven por el otro brazo del cuerpo, porque si no volverían, es como que te están vaciando por dentro y uno empieza a tener defensa baja, anemia y demás, ¿no? Cansancio. Entonces, bueno, le sacan las células aguadas y esas son las que me pasaron a mí. ¿Cómo se colectan, digamos, si bien esa es la manera, digamos, cómo uno hace para que al paciente, al donante, en realidad, que le sacan células, no le saquen las células madres justas y necesarias? Se le inyectan durante 5 días seguidos inyecciones. ¿Qué hacen esas inyecciones? Estimulan la médula ósea del futuro donante para producir más células madres, ¿no? Entonces, imagínense un vaso, imagínense que esto es un vaso, que al vaso cuando lo llenan de agua llega hasta un tope, ¿no? Entonces, cuando uno le pone más agua de lo normal, que el vaso ya está al borde y le pone más agua,
se cae toda esa agua. Bueno, con las células madres pasa lo mismo. Cuando te inyectan, esas inyecciones son tantas la producción de células madre que se caen del hueso, por decirlo de alguna manera, y pasan a la sangre. Entonces al paciente le sacan las células madre por el brazo. Y en algunas ocasiones ese método no se usa, se usa el que se hace en quirófano, que se hace la punción, digamos, de médula ósea, que se saca mediante jeringa, que es con anestesia general, y el paciente obviamente que no siente dolor, más allá que cuando se despierta puede sentir un leve dolor en la cadera, que es donde lo pincharon, digamos, ¿no? Al paciente no, al donante. Al donante, perdón, al Ahí está. donante. Entonces son dos métodos, digamos, que en general cuando al donante le preguntan cuál quieren, uno se asusta cuando escucha, ¿cómo se llama? Anestesia general. Entonces terminan, digamos, haciendo por el brazo, que generalmente dura 3-4 horas la extracción. Yo con mi hermana, como pesábamos más o menos parecido, alcanzó con un solo día, pero hay pacientes que pesan mucho más que el donante, entonces el donante le tiene que sacar las células 2 días seguidos. Entonces tal vez el primer día le sacan 4 horas, está conectado a la máquina, y el segundo día 2 horas, 2 horas y media. Y esas células son las que te pasan, ¿no? Y bueno, me pasan las células, y el día que te pasan las células madres, ese se transforma en el día 0. Entonces el día siguiente es el día +1, +2, +3, sucesivamente hasta que las células, esas madres llegan, por decirlo de alguna manera, del brazo a los huesos donde produce el cuerpo la médula, y las empiezan a reproducir. Que uno, ¿cómo se da cuenta que las empezó a reproducir? Porque todos los días, todos los santos días, religiosamente, a las 5:15, 5:30 de la mañana, se prende la luz de la habitación y viene la enfermera y te pincha y te saca sangre. Uno está tan acostumbrado a que lo pinchen todos los días que uno lo único que se entera es que prenden la luz, pero yo seguía durmiendo. Entonces, ¿por qué tan temprano? ¿Las enfermeras son malas? ¿Son malas personas? No. Pasa que como el pase de sala generalmente los médicos es a las 9:30, 10, te tienen que sacar sangre bien temprano para que estén los resultados a la hora que lleguen los médicos. Entonces, uno cuando cuando tiene el resultado de ese día, de la extracción de sangre, si ve cuántos glóbulos blancos tiene, le va a dar 0. El día 1, el +1, le da 0, el +2 le da 0, y así sucesivamente hasta que en el día aproximadamente +8, las células llegan a la médula y empiezan a reproducirse. Entonces, en esa época, ya cuando los glóbulos blancos no están en 0, están en 15, 20, 100, 200, así hasta buscar un punto que es 3.500 blancos, más o menos. El rango normal es entre 4.000 y 10.000, cualquier persona sana. Que después uno puede volver a recuperar esa normalidad, ¿no? Pero con los 3.500 en sangre, el médico ya te da el alta de la habitación, ¿no? Y claro, entonces yo en el día +8, yo ya le dije que yo no entraba dentro del promedio, entonces yo en el día +8 la médula seguía dormida, y a mí en el día +10 empezó, digamos, a reproducir todo, y finalmente me dan el alta, ¿no? En el día, desde que me interné hasta que me dan el alta, pasaron 30 días en los 2 trasplantes. Entonces, los pacientes cuando me escuchan dicen, bueno, ¿la internación son 30 días? No. Puede pasar que sean menos o puede pasar que sean más. Yo he conocido pacientes que se han internado, se hacen la semana quimio previa y a los 14 días se han ido. Yo me he ido al día 16, más o menos, 17. No, perdón, 24, 25. Y esto es el mejor consejo que yo le doy a todos los pacientes que se van a trasplantar. Jamás, de los jamases, tienen que decir yo voy a estar tantos días. Es lo peor que pueden hacer, porque si ustedes dicen no, yo voy a estar
Por eso yo siempre digo que a mí el positivismo extremo, yo lo odio, porque esto de que no, dale que todo va a estar bien, todo, no. Eso del todo va a estar bien, uno no lo sabe. Uno, lo único que sabe es que uno puede dar lo mejor de uno, para que todo vaya bien. Pero después ya no depende de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted dice, no, yo soy tan positivo que al día 14 me voy a ir. Y si ustedes por una de esas casualidades del día 14 no se van, el día 15 van a estar como los presos rayando la pared. Día 16, día 17 y así, le va a dar una desesperación que le va a jugar totalmente en contra. En promedio te dicen que el rango, no, en promedio no, dicen que el rango va desde 14 días, desde el trasplante hasta 2 meses, ¿no? Entonces yo la frase que repetí y fue la que más me sirvió fue: yo voy a estar el tiempo que haga falta y sea necesario para curarme. ¿Cuál es ese tiempo? No lo sé. Y fue la que trato siempre de aconsejar que lo vean de ese lado, porque ya les digo, es un arma de doble filo, si no. Perfecto. Maxi, están preguntando, dice, brevemente, ¿podrás explicar ahora cómo es el autotrasplante, teniendo en cuenta que a vos te lo hicieron en el 2013? Si ahora se hace igual o se modificó algo, o si mejoró algo. Bueno, como dije al principio, no soy hematólogo, pero el autotrasplante en general siempre es la misma metodología. A mí si bien esto que expliqué con mi hermana como donante, que a ella le sacaron la médula, a mí me sacaron la médula cuando eligieron hacerme el autotrasplante en mayo del 2012. Y yo me trasplanté en abril del 2013. ¿Por qué un año antes me lo sacaron y no al poquito tiempo? Porque los médicos tenían miedo, como mi linfoma era refractario y era jodido sacarlo, tenían miedo que entre más quimio sufra mi médula, más le costara a ellos recolectar las células madres. Entonces le dijeron sacarlas con un año de anticipación y guardarlas, y ya tenerlas para cuando mi cuerpo lo tolerara, digamos. Pero en general el autotrasplante y el trasplante con donante, la metodología es la misma. El post-trasplante sí es diferente. El post-trasplante de un autotrasplante generalmente dura entre 30 y 60 días, que es no comer cosas crudas, todo bien cocido. Si uno está en invierno, tratar de no exponerse, obviamente, por el tema de la defensa y todo, ni siquiera a resfriarse. Y después de los 2 meses uno, si Dios quiere, vuelve a la vida normal, ¿no? En el trasplante con donante, lo peor que puede pasar en realidad en un autotrasplante cuando uno sale dado de alta es que no funcione, como me pasó a mí. Decís, bueno, no funcionó, volvés a quimioterapia y listo. El post-trasplante de un trasplante con donante es totalmente diferente. No son 30 días de cuidados, son muchos más, ¿no? Y cuando me enteré de esto, en cada consulta que yo veía a la médica, en general son 90 días post-trasplante de extremo cuidado. ¿Por qué? Porque es donde más riesgo hay que el trasplante sea rechazado, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando en la computadora agarran un archivo pesado y lo quieren pasar a un pendrive que dice 1%, 2%, así hasta llegar al 100%? Bueno, te hacen un análisis de sangre que se llama quimerismo, que este análisis lo que hace, te muestra qué porcentaje de la médula de tu donante la tenés vos. Entonces, cuando la médica me hace ese análisis de sangre, le dio rapidísimo, no me acuerdo si en 2 semanas ya tenía el 100%. Entonces ya en esa consulta la médica es como que ya estaba un poquito más relajada, ¿no? Y las consultas iban pasando, y yo me daba cuenta que a medida que pasaban las consultas, la médica estaba más tranquila, ¿no? Entonces, al principio era un control por semana, después era cada 2 semanas, después cada 1 mes. Cuando pasaron los 3 meses, la médica se relajó un poquito, pero yo la seguía notando tensa. Cuando pasaron los 6 meses, ya estaba mucho más relajada, y cuando pasó 1 año ya le faltó atenderme en OJ con un daiquiri, como si estuviera en la playa, porque también ahí es
el tiempo de oro, ¿no? Es el primer año. Pero como le digo, se va dividiendo en 3 partes. Los primeros 3 meses, los segundos, después los 6 meses y los 12 meses completos. Maxi, hay preguntas. Sí. ¿Qué te voy diciendo? Mira, por Facebook me están preguntando, a partir del día 0 que estabas hablando vos, ¿te dan otros medicamentos para que las células madres prendan? No, te dan medicamentos para evitar infecciones en ambos trasplantes, pero vamos al trasplante con donante, que es el que más pastillas a uno le hacen tomar y saborear la jubilación, la vejez, que mi abuela toma 13 pastillas, yo llegué a tomar 16 por día, y te dan medicación. La medicación principal, que es la droga madre, es un inmunosupresor, ¿qué es lo que hace eso? Evita que el cuerpo del paciente rechace el trasplante, ¿no? ¿Cuánto tiempo se toma esa medicación? Volvemos a lo mismo, esto no, 2 más 2 da 3,99 o 4,01 porque nunca va a dar 4. A mí me habían dicho, yo me trasplanté en abril, me habían dicho que me lo iban a dar 6, 8 meses. O sea, yo en diciembre del 2018 le iba a dejar de tomar. La tomé durante 4 años, la pastilla. Y culpa de esa pastillita, yo al principio le decía culpa de esa hija de puta. Después uno aprende en el tratamiento buscarle las cosas positivas, porque si no, si uno, más allá que uno al principio lo decía de esa manera, uno habla con bronca, ¿no? Cuando uno putea, cuando uno llora. Pero después entendí que gracias a esa pastilla yo estaba sano. Entonces le busqué esa vuelta de tuerca, ¿no? Pero bueno, culpa de esa hermosa pastillita que me tocaba tomar, como me bajaba tanto la defensa, yo tenía que tomar las otras 15. ¿Por qué? Porque me daban una medicación para evitar las infecciones por virus, una infección para evitar las infecciones por hongos, otra infección para evitar las infecciones por bacterias. Una pastilla... Cuando haces quimio también, más o menos estás en lo mismo. Y depende del paciente, a mí nunca me dieron, porque yo la defensa... pues yo la defensa... ¿Sí? Mira, porque yo las quimio... Yo tomaba las 16 pastillitas. Claro, sí, yo las quimio no, porque como las quimio nunca me bajaron las defensas. No, es que a mí directamente desde el día 1, o sea, también hace 22 años, yo tomaba... Claro, bueno, ahí sí. Claro, hace 22 años me daban, pero tomaba así un frasco de pastillas más el Taural, pero un antivirósico, antimicótico, de todo. Hay otra pregunta, Maxi. ¿Sabés cuál es el máximo de edad para ser donante y para recibir trasplante? Sí, eso se cambió. Nosotros tenemos a Mamá España. A España la tenemos como mamá. ¿Por qué? Porque siempre España a nivel mundial es el país madre en todo esto, el que más clara la tiene. Y antes uno podía donar médula ósea hasta los 55 años, desde los 18 hasta los 55. A partir del 2018 se cambió y se cambió hasta los 40 años. Uno al principio cuando recibe la noticia dice, la puta madre, si encima que cuesta conseguir pacientes, donantes, ahora achicás más el margen todavía. ¿Qué pasa? En España dijeron y vieron que los mejores resultados de trasplante eran con células madre de paciente entre los 18 y 40 años. ¿Y para recibir? Y para recibir, ahí me mataste, porque cuando yo me trasplanté en 2018 había un señor de 72, 75 años. Pero depende del estado general del paciente. Sí, porque dice, el tipo estaba, pero 1000 puntos. Claro. ¿Viste? Entonces, eso ya es muy específico del paciente. De cada digamos. Uno. Sí. Hay otra pregunta en Facebook. Dice, mi pregunta es, si puedo donar médula, puedo donar órganos y sangre habiendo tenido cáncer de vesícula T1B sin ramificación en los ganglios de la vesícula, ya que me los sacaron y estaban sanos. Bueno, recontra específica. Ya, a ver, ya de haber tenido cáncer me parece directamente te saca toda posibilidad de ser donante de sangre y de médula. De órganos,
ahí hay una controversia que todavía hay estudios que se están haciendo si aceptan o no donación de órganos de pacientes que tuvieron cáncer. Pero bueno, también no estoy en el tema específico No. de la donación de órganos, Y van así que cambiando. eso, claro, eso va cambiando de la misma manera que tu tratamiento hace 22 años no fue el mismo que el que hice yo o el que está haciendo alguien recién diagnosticado ahora. Exactamente. Sí. Dice, vos vivías en Buenos Aires y si no, entre control y control, ¿podías volver a tu ciudad? Ah, Gaby, qué cagada eso, porque no, es horrible, porque encima que uno estaba, yo en realidad me fui de mi ciudad porque a mí acá me atendió pero hay médicos que te dan en la tecla y otros que yo siempre digo que una cosa, yo separo al médico de la persona. Bueno, a mí me tocó una médica, una hija de remil puta, que a mí me trató tan mal que Mirá que esto va en vivo, Maxi. me importa muy poco. Yo acá hablo como paciente, culpa de ella yo experimenté mi primer ataque de pánico. Yo quedé tirado en el piso de la clínica porque me cerró la puerta en la cara y me trató tan mal que ahí yo lo que le había estudiado en su momento, ataque de pánico, porque uno cuando lo estudia decía, esto es una papá. ¿Cómo vas a sentir que te morís porque te suben las pulsaciones, que te falta el aire? La gente actúa. Cuando uno lo vive en carne propia, ahí entiende, ¿no? El porqué. Y bueno, gracias a ella conocí a mis excelentes médicos de Capital Federal. Yo me atendí en la Academia Nacional de Medicina. Después, bueno, obviamente que en la academia hay consultorio nada más y el trasplante, como dije, me lo hice en dos nosocomios diferentes. Y sí, me volvía. Yo me volvía, me hacía el análisis de sangre, salía de Pergamino a las 3. Uy. Muteaste. ¿Ahí me escuchan? Ah, no, pues me llamó uno, entró una llamada y se muteó. Entonces yo me hacían el análisis de sangre a las 7 de la mañana, el médico me veía a las 10 y yo a las 12 me volvía a Pergamino a trabajar directamente. O sea, yo estaba trabajando y es más, yo cuando mi médico me dice de hacerme el trasplante con donante, yo en su momento le dije, no me quiero trasplantar porque yo tengo una vida hermosa. Yo me hacía quimio una vez por cada 3 semanas. Entonces le digo, yo quiero hacer mi quimio de por vida, hasta los 80 años, hasta que me muera. Y ahí fue que mi médico me dice, Maxi, vos tenés la oportunidad de trasplantarte ahora porque la medicación te funcionó y estás libre de enfermedad. Y acá es un punto que uno recalca, porque muchos me preguntan, dice, pero si yo ya no tengo enfermedad, ¿para qué me quieren trasplantar al pedo? No, el trasplante cuando uno se lo recomienda es porque es como si fuera la frutillita del postre, para tratar de que la enfermedad no vuelva más. Porque suponen, y hay muchas posibilidades que regreses, ¿no? Si uno, claro, si uno directamente no hace trasplante, y si hace trasplante, bueno, es una lotería como he dicho, ¿no? Sí. Y me dice, Maxi, yo te entiendo tu postura. Yo estaba con mamá ahí, y me dice, vamos a suponer que vos tenés mucha suerte y la droga que actualmente estás usando te funciona hasta los 81 años. Yo te aplaudo y listo. Pero dice, hay un pequeño problema. Esta droga yo la usé en 2017. Era la última droga a nivel mundial descubierta. Entonces, si esa droga a mí me dejaba de funcionar a los 3 meses, mi médico se iba a tener que disfrazar de mandrake para ver qué mierda hacía conmigo. Y salí de ahí con mamá, nos miramos y ya no hizo falta ni hablar, porque con la mirada nos dijimos, nos trasplantamos. Y hablo en plural porque cuando un paciente enferma, se enferma toda la familia, y cuando un paciente sana o se cura toda la familia. Bueno, la persona que te preguntó cómo hacías para volver a tu ciudad, vos sos de Pergamino y te trataste en Capital Federal, me comenta que es de Comodoro Rivadavia, así que si es de Comodoro y se tiene que trasplantar, claro. Sí, está en problemas. Sí, cuando es de Comodoro, no sé cómo será a nivel provincial Comodoro, yo trabajé en Santa Cruz y las obras sociales allá estipulan 1 o 2 viajes aéreos por mes. O sea que generalmente los que son del sur
que conocí una pareja, la que te estaba contando ahí antes de Sí. empezar, de Chubut, que hacía 9 meses que estaba en un hotel. Bueno, y conozco otra familia que hace casi un año que de Tierra del Fuego, que está también en Capital Federal. O sea, Lamentablemente. la obra social de la prepaga le pagaba 2 viajes aéreos. Eso cuando eso cuando un paciente no tiene ningún tipo de Allá enfermedad. cobertura. Hay algunas prepagas, más que nada, me parece, que te lo incorporan, pero no todos. De la misma manera que cuando alguien que es de afuera se tiene que ir a Capital, lamentablemente, porque no hay centro de trasplante de médula en su provincia, te tienen sí o sí, te dan pagar alojamiento. el alojamiento no, muchos se hacen los tontos y no te los pagan. Entonces ahí hay que meter recurso de amparo porque sí o sí el paciente no eligió enfermarse e irse a 1000, 2000 kilómetros de distancia. Entonces ahí hay que meter, lamentablemente, uno está cansado con el tratamiento y se tiene que cansar con papeles de burocracia contra las obras sociales. ¿Sabes qué? Poner una carta documento, porque el paciente que viene, que no se puede trasplantar porque no hay trasplante en la provincia donde está y tiene que viajar, con una carta documento a la obra social a prepaga, le tienen que dar, o no, le dan dinero como para pagar un alojamiento, X dinero, o alquilar un departamento. O algo, difícil. Eso lo tiene que saber el paciente. Y acá hay una Perdón. Hay Gaby quiere decir algo. Sí. Sí, no, perdón que interrumpa, no, yo preguntaba, porque como yo soy de Comodoro, me habían dicho que ya me iba a tener que hacer el trasplante, y cuando estuve ahora en Buenos Aires, la doctora me dijo que no, que los valores están más o menos normales, o sea, estoy estable, entonces vamos a esperar un tiempo. Y mi tema también es un tema personal, que tengo un nene de 13 años que tiene capacidad tanciller, bueno, tiene un combo increíble, entonces es muy difícil, ya cuando nos dijeron trasplante, dijimos con mis viejos, bueno, ¿qué hacemos? Nos llevamos a Joaquín y vamos y venimos, es un lío. Y el tema de las prepagas, a mí, en el caso de mi prepaga, yo tengo 2 de ahora, tenía Medife antes, te dan 5.000 pesos diarios para alojamiento. Con 5.000 pesos, Medife me da 1.500. Yo decía, con 1.500 no alquilo ni el banco de una playa. Entonces sí, hay que hacer amparo. Pero bueno, yo por eso preguntaba el tema si te podías volver, porque imagínate que tantos meses en otra ciudad y hijos de mi hijo, o sea, es imposible. Claro, yo el mayor tiempo que tuve, en su momento, bueno, tenía un amigo que me prestaba el departamento y después a mi mamá, que es docente, una familia del colegio le prestó uno. Estuvimos ahí, no hizo falta en ese momento, pero después cuando me trasplanté en el italiano, ahí sí mi mamá se tenía que quedar alojada y pudo alquilar enfrente. ¿Pero por qué enfrente? Porque mi vieja tenía tanto miedo que cualquier cosita, más allá que ella no podía hacer nada más, allá de que ni agarrarme la mano, quería estar cerca, ¿no? Entonces logramos que la obra social nos lo pague y bueno, 10 puntos, la verdad, yo nunca me pude quejar de nada. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la inflación que hay... no, olvídate. Claro, ¿cómo pones una cifra? ¿Cómo te lo va a poner la prepaga? Sí, es complicado, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta a Maxi, de los que están acá? Porque veo nada más que Viole. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo linfoma de Hodgkin, estoy esperando la PET negativo para ir al autotrasplante. ¿En dónde? Yo soy de Bahía Blanca. El autotrasplante todavía no sé, tengo que ver dónde me corresponde por la obra social, dónde me mandan. Soy de Bahía Blanca. Y más allá, bueno, toda la logística, me preocupa a los que somos de afuera. No me preocupa tanto el autotrasplante en sí, porque voy a estar en el hospital y sé que voy a estar contenida y todo. Tengo una nena chiquita de 5 años y me preocupa eso, sí. Más allá del tiempo de 1 mes, 2 meses. Siento que a veces los médicos la parte emocional esa no la tienen en cuenta. Sí. Hay médicos que sí, hay médicos que son como muy, viste, cuadraditos y realmente, bueno, soy psicóloga y es súper importante la parte emocional. Entonces,
Bueno, vos decías, Maxi, bueno, mi mamá no me podía ni tocar. ¿Cómo es esto, no? Hay posibilidades de que, aunque sea también para mi hija, ¿no? Aunque sea una vez a la semana, de verla, de que ellos estén aislados en un departamento, ¿viste? Estando cerca, ¿no?, del lugar donde me vaya a hacer el trasplante, estén aislados, o sea, tomando todos los recaudos. Me preocupa mucho eso, la parte, ¿no?, Claro. de estar en contacto con mi hija, aunque sea verla una vez a la semana, porque es angustiante para uno, y uno que tiene herramientas, que es adulto y tiene herramientas para manejar eso, el tema es para el chico. Y bueno, y me preocupa esto un poco, bueno, che, se queda mi marido, no se queda, mi marido se queda con mi hija, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que te dejan hacer? ¿No? Vos Claro. decías, bueno, mi mamá no me podía ni tocar, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Sí, mirá, yo siempre digo que tener hijos es un arma de doble filo, porque por un lado pasa todo esto que me estás planteando, pero por el otro es la fuerza que le dan al padre o a la madre que se tiene que trasplantar para salir. No tengo hijos, así que por el momento y debe ser el mayor motivo por el cual uno quiere salir, ¿no? No, y después, en cuanto a visitas, todos los días se puede recibir visitas siempre y cuando la visita esté sana. Más allá que esté sana, va a entrar obviamente con camisolín, barbijo y demás. Esto que yo decía de que no te podían ni tocar, a mí mi mamá me tocó una sola vez y la recontraputié en todos los idiomas, y uno ahí entiende. La burbuja, uno está en una burbuja de 4 paredes, y dentro de esa burbuja hay una subburbuja que es la isla, que es mi cama. Y la cama no la puede tocar nadie, solo las enfermeras con guantes. Y un día mi mamá, pobre, la verdad, porque le hice mierda, claro, estaba tan desesperada, Viole, que me quería tocar y me dice, bueno, había llegado la hora de irse, y me hace, yo estaba semi acostado, y en el pie que yo estaba tapado me hace así, bueno, nos vemos. O sea, ni me tocó la piel, me tocó la sábana. Y uno es un animal, uno es un homo sapiens, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, viste la frase de René Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Bueno, yo la modifico y digo, reacciono y después pienso. Entonces, apenas sentí que me había tocado, me había invadido mi espacio personal, lo primero que me salió es recontra enojarme, porque digo, no me toques, porque si tu mano tiene alguna bacteria, todos tenemos bacterias en la piel que son bacterias buenas, pero cuando tocas algo de un paciente que está sin defensas, puede ser muy peligroso. Y ahí nomás levanté el teléfono, no, toqué el botón rojo de la habitación, me atiende la enfermera, le digo, vení urgente que mi mamá tocó la cama. Vinieron, sacaron todo, tiraron todo a lavar y me pusieron sábanas nuevas. Y fue, pero horrible para los dos. Imagínate para mi mamá, o sea, la madre lo que uno más quiere es que su hijo se cure, y sentir que vos le podés hacer mal a tu hijo, ¿no? En el caso de mamá fue, pero se fue hecha mierda, ¿viste? Fue tristísimo, pero bueno, lamentablemente hay cosas que uno las va experimentando de manera obviamente empírica y va aprendiendo a manejarse sobre la marcha. Entonces uno, viste, trata de tener ciertos cuidados y dar ciertos consejos como para no estar expuesto a eso, ¿no? Así que, igual, bueno. igual yo, Maxi, yo igual creo que en eso cambió un poquito, porque yo estoy viendo ahora pacientes que se están trasplantando y duermen con familiares en la habitación. Bueno, sí, yo también vi lo mismo. Antes sí, yo me acuerdo mismo. que... No comparten cama, obviamente. Se No, pero internan en realidad. están conviviendo todos los días, conviviendo. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de ir a visitar pacientes que estaban trasplantados al CEMIC y también meterme como cuando iban los médicos a atender a la gente con COVID, con cofia, con máscara, delantal, todo para ir a saludar a alguien de lejos, hola, o si no a través de un vidrio. Pero ahora veo que no, que no, ¿viste? Algo cambió. O no, yo en realidad preferiría que no me viera nadie, ¿eh? Claro, yo preferiría que no venga nadie. Depende siempre del paciente y depende del sanatorio, obviamente.
Tengo entendido que se puede internar una persona con esa 15 días y no puede salir esa persona de ahí de la habitación. Es lo que vi, que está dentro de la habitación. Claro. Y una última pregunta, hablaste del tratamiento ambulatorio después del autotrasplante. Yo supongo, bueno, en el caso mío que soy de afuera, de Bahía Blanca, de provincia de Buenos Aires, que una parte podré seguirla después acá en mi ciudad. No, que todo. No es tan, o todo, ¿no? Que no es necesario quedarme. Sí, a ver, depende también. No sé. Yo no me acuerdo, Viole, si hablé con vos por privado, si me has escrito o no, que yo te había preguntado si la conocías a Carmela, a Carmen Bustelo. Sí, la conozco, pero bueno, ella es influencer de otra cosa, no sobre el FOMA. Y ella me parece, ahora no recuerdo bien, pero me parece que ella se hizo un autotrasplante, o fue otro paciente que hablé que se hizo un autotrasplante como yo, pero a ese paciente, ya te digo, no me acuerdo si fue ella u otro, le hicieron unas quimios como la frutillita del postre, ¿no? Como para consolidar el tratamiento. A mí, por ejemplo, no me habían hecho quimio post-trasplante. A mí lo único que me hicieron post-trasplante fue un mes de radioterapia. Entonces, ponele, que si te llegan a querer hacer un tratamiento, tal vez te digan, bueno, mira, vemos si te lo puedes hacer en Bahía Blanca o en Capital. Eso va a depender, te lo van a tener que preguntar, se lo vas a tener que preguntar a tus médicos. Si después del autotrasplante, a vos te corresponde hacer algún tipo de tratamiento posterior. Porque ya te digo, hay tantos protocolos para tratar a pacientes que, ya te digo, al no ser hematólogo, obviamente que no tengo ni idea de la actualización de cómo va todo. Bien, gracias, Maxi. Paso palabra a otra persona. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Aprovechen que está Maxi, que no le gusta hablar. Por algo duran tanto mis charlas. Yo seguiría preguntando, pero digo, voy a dejar el espacio a otra persona. No, pero Viole... Preguntá, porque no pregunta nadie. Vos preguntás porque más allá de eso, vos tal vez la pregunta tuya es la duda de otro que tal vez no se anima. Entonces vos preguntás, no hace nada. Dale, pregunto entonces. Bueno, hice segunda línea de tratamiento ahora, ya salí hace 2 semanas. Nombraste una droga que ataca solamente las células cancerígenas. ¿Por qué no se usa ya desde un principio eso, sabes? Tema de costos. Tema de costos. Sí, pero a ver, volvemos a lo mismo. En medicina todo es costo-beneficio y vos hiciste, supongo, a ver si hiciste ABBD. La primera línea, sí, esa, bueno, y después entonces, ahora otra. Ya hay alguno de esos. Ya estoy, sí. Bueno, el ABBD es una medicación tradicional que a veces hace que se te caiga el pelo, que vomites y demás, pero es una droga, no sé los precios actualmente, pero relativamente barata, que en 6 meses el paciente se cura y chau linfoma, ¿ok? Entonces no tiene sentido. Yo cuando usé estas drogas, el brentuximab y el nivolumab, el brentuximab lo usé en 2016, me hice 8 quimios, salía $20.000 cada quimioterapia. No. Entonces, no se justifica gastar tanto para cuando se puede atacar con otras drogas. Sí, tal vez para un tratamiento que puede llegar a durar 6 meses nada más, ¿no? Mi tratamiento obviamente fue muchísimo más largo. Por eso hay veces que en paciente, ponele que vos empezabas y vos decías, no, yo escuché a Maxi y quiero que me trate con esta. Y la obra social va a decir, minga, vos te vas a tratar con lo que dice el protocolo. Primer escalón, ABBD, segundo ICE o ESHAP, tercero, cuarto y así. Y como a mí todas las drogas previas no me funcionó ninguna, cuando me tocó usarlo, no me podían decir, no lo vas a usar. Claro, porque no sí, se entiende. Sí, además que también el hematólogo te dice, hay un protocolo que lo siguen todos los hematólogos y que es, vamos por la primera, la segunda, la tercera, y van todos iguales. ¿Dónde te trataste vos? Porque yo vi que en China te van a hacer el mismo protocolo que acá, o en Groenlandia, o en Kamchatka. ¿Por qué? Porque se usan los congresos internacionales para eso, para unificar posturas. En base,
A opiniones, no, los científicos no opinan. Claro. Analizan, estudian estudios, perdón, y dan un resultado de estadísticas. Y se usa eso, se baja línea con eso. Y otra consulta. Dijiste que te han mandado a hacer un montón de estudios antes del autotrasplante. Sí. Yo sé que uno es, porque ya mi médico me dijo, es tener buena salud bucal, entonces estoy como adelantando ir al odontólogo. Sí. ¿Qué otras cosas te mandaron a hacer que pueda ir adelantando? Porque en realidad digo, bueno, ya está, eso es lo que me va a frenar, digamos, hasta llegar al autotrasplante, tener esos Sí. estudios previos. No, lamentablemente no puedes adelantar nada más que eso, porque todo lo otro... La parte de la boca es importantísimo que lo hagas. Sí o sí necesitas la receta médica. No, entonces, pero puedo ir al odontólogo, no tengo nada de decir, bueno, che, me hago una limpieza, me arreglo una carie. Perdón, con el odontólogo sí, pues no tiene nada que ver con el médico. Pero no, por eso. Pero entrar al trasplante como a la quimio con la boca en buenas condiciones es muy importante, muy importante, porque vos pensás que mientras estás en tratamiento no te vas a poder atender. Y así como una infección, porque te pica un mosquito, se te agrava todo, si tenés un problema también en la boca va a ser terrible, sumada a las llagas y todo eso. O sea, a mí me lo suspendieron el tratamiento en su momento. Claro, por eso, claro, te lo suspenden me sacaron una muela y después empecé de vuelta. Claro, cuando alguien me llama por teléfono y me dice, creo que tengo un linfoma, me están haciendo la biopsia, yo lo que le digo es, ya anda al odontólogo, y ya curate todas las caries, toda una buena limpieza, ninguna prótesis que te lastime la boca, ninguna arista, ninguna molar, ningún diente que vos sientas cuando pases la lengua que está filoso, porque todo eso te va a lastimar, y vos pensás que la tostada. A tostada, por ejemplo, no podés comer tostada, claro, porque yo siempre, a mí me decían exagerado, ¿no? Pero no, yo siempre, sí. Uno de los consejos siempre digo que está prohibido comer tostadas. Claro. Te las sirven, no sé por qué las sirven, pero bueno, porque una tostada una astilla de pan te lastima el labio o la encía y chao, te entra una bacteria por ahí. No te vas a morir, o sea, no es no, pero se te hace, tratamiento... esa llaga no se cura, no se cura y por lo tanto no te hace la quimio. Entonces, si vos ya ahora podés ir al odontólogo, que te haga una muy buena limpieza, que te enseñe a cepillar con un cepillo muy blando, ¿sí? Y mientras estés en tratamiento, no usar dentífrico, no usar ningún colutorio con alcohol, usar clorhexidina, buches mitad agua oxigenada y mitad agua. Hay un montón de cosas, digamos, que se hace durante la quimioterapia y durante el trasplante. En el trasplante generalmente las enfermeras te van a decir cómo tenés que cuidarte. Te dan todo. Antes que llegues al trasplante, llega con la boca muy bien arregladita. Sí. Bien. Esto que dice Aide, de que las enfermeras te dan, digamos, los enjuagues y demás, dentro también lo que te dan es vaselina para tomar, por el tema de la constipación, porque cuando el cuerpo está tanto tiempo quieto, le puede costar ir al baño, y si vos haces mucha fuerza para hacer caca y te lastima el ano, es lo mismo que una lastimadura en la boca, es una infección, sumado a que la caca es todo el desecho y todos los residuos que uno está eliminando, entonces tenés que estar tomando todos los días. Yo tomaba 3 o 4 jeringas de vaselina por día, como para no hacer fuerza. Bueno, y te aclaro que yo soy odontóloga. Bueno, pequeño detalle. Bueno, no, yo era que estaba prescribiendo, Bien. ¿Y el tema de tatuajes antes del trasplante te dicen algo que no te puedes... No sé, viste que algunos temas no puedes estar con tatuajes cierto tiempo. Sí, generalmente, a ver, si vos te vas a exponer a eso, directamente 1 año. Y así, viste, lo ideal. Después, bueno, ¿por qué? Porque hay enfermedades que se transmiten por lastimaduras, digamos, de la piel, digamos, que a veces tardan mucho tiempo en aparecer, no es que te contagiaste hoy y te aparece mañana en un análisis de sangre. Entonces, siempre lo ideal es 0. Bien, gracias.
Después que pase un tiempo, uno se puede hacer un corazoncito, una frase que le gustó superando el cáncer y todo lo que quiera. Pero bueno, con indicación, después que te da el médico el aval, digamos. Bien, gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? Los que están acá, Romina, Cintia, María, ¿nadie quiere preguntar nada? A mí me vinieron tantas cosas, tantas dudas con el No, vos por preguntar todo, preguntar todas las dudas. Y como todavía no tengo a mi médico, que es con el que me derivan, digo, uy, la puta madre, ¿viste? Y mi médico me dice, bueno, mira, hay cosas que también dependen del hospital a donde te deriven, las políticas de cada hospital, entonces, Sí, bueno, sí. es como, bueno, che, ya quiero tener, ¿no? Está bien que tengo que esperar el PET negativo primero, mirá lo que me estoy adelantando, ¿no? Pero bueno, la ansiedad es así. Mi médico confía en que va a dar negativo, ya que mi médico me diga, seguro va a dar negativo, y yo también lo confío, ¿no? Pero bueno, también es toda la logística lo que implica también para los que somos de afuera, ¿no? Lo que sí te conviene montón. también, más allá de las preguntas que me puedas hacer a mí, ir anotándolas. Porque uno ya, cuando vaya a la consulta, le voy a preguntar tal y tal cosa, y uno llega y se olvida todo. Sí, no, las anoto y le digo, para que voy preguntando. Pero bueno, hay cosas que no puedo... ¿Te las contestan? ¿Te las contestan? Bien. Sí, me las contestan, obvio, sí. Pero más allá de eso, me pasa esto, ¿no? Me encontré mucho con esto que la parte emocional no se tiene en cuenta frente a un tratamiento así. Cuando Maxi contaba, bueno, listo, cuando le diagnosticaron el linfoma, yo dije, bueno, listo, pongo el brazo, me hago la quimio y nada más, y después te encontrás con un mundo totalmente diferente, y que si vos decís, uy, che, este es el cáncer el que más posibilidad de cura tiene, ¿cómo será en el resto? Decís, porque realmente en la primera línea la pasé muy mal, y también lo angustiante que es encontrarte con esto, porque no solamente peleas con la enfermedad, peleas con el sistema, con la obra social, que te cubre, que no te cubre, que no, que vos pensás al final que es una quimio que te pasan por brazo y después te encontrás que tenés que ponerte con un portacat, con esto, con lo otro. Sí. Y estás peleando con un montón de cosas, ¿no? Y a la vez también, ¿no? Bueno, en el caso mío, ¿no? Que tengo una hija, ¿viste? Es angustiante también por ese lado, ¿no? ¿Cómo la remás también con eso, ¿no? Bueno, nosotros tenemos grupos de apoyo emocional que lo da la psico-oncóloga, tuvo un linfoma de Hodgkin, así que sabe bien de qué está hablando, así que sería bueno que entraras a los Zoom de Mariana. Sí, lo vi, yo los he visto cuando estaba en la primera línea y después no los vi más. Igual estoy en terapia y hago un montón de otro tipo de terapias, ¿no? Está bien. Después otra cosa, cuando vos vas a internarte, generalmente en los centros de trasplante hay un psicólogo. Hay como un equipo y hay un psicólogo. Por ahí no tenés un psicólogo cuando haces una quimio porque es ambulatorio, te vas a tu casa, pero cuando estás internada hay un psicólogo, ¿no es cierto, Maxi? Sí, en cada hospital hay un psicólogo o un psico-oncólogo. Para los internados. Claro. A mí me lo habían ofrecido, pero como yo ya estaba haciendo terapia con Moni, con mi psico-oncóloga, a ver, encima, cuando se va a trasplantar tiene una consulta con la psicóloga del hospital en cuestión, y cuando me escuchó decir 3 palabras me dice, vos estás en terapia, ¿no? Sí, digo, en realidad ya no estoy mal, digo, estuve 5 años con una psico-oncóloga y dice, no, se renota, dice. Bueno, por suerte fui buen alumno, ¿viste? Porque uno puede ir a terapia y después no hacer caso. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí están preguntando por referencia del Hospital Británico. En el Hospital Británico está el doctor Stemmelin, sí, es excelente. Y el Hospital Británico fue uno de los primeros, el primer lugar que se hizo un trasplante de médula ósea acá en Argentina. En el Hospital Británico, que creo que hace poco, me pasan, con el tema de la pandemia perdí noción del tiempo. Yo creo que fue antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia la legislatura entregó una distinción, porque no me acuerdo si pasaron 25 años del primer trasplante de médula que se hizo en el Hospital Británico, con el doctor Bushowski en ese momento, que ya se jubiló, y al mismo tiempo el Hospital Naval fue en el mismo año lo mismo. Así que es excelente el Hospital Británico. También está el doctor
Stemelin, que es excelente hematólogo, fue también presidente de la Sociedad Argentina de Hematología y es especialista en linfomas, el doctor Stemelin. Así que tranquilo, Romina, tranquila. ¿Alguna pregunta, Viole? ¿No? Después gracias, si hay alguien que no se anima, después me escribe por privado por la página y listo, no hay problema. Claro, decí obviamente. la página, ¿cuál es tu página, Maxi? DR, la abreviación de doctor, Maximiliano N. Morales. O me parece que si en el buscador pones @dr.maximorales también aparece. Tiene Facebook. Y también el doctor tiene un libro que él escribió sobre su experiencia de médico a paciente, ¿no, Maxi? Sí, en el británico, no en el británico, en todos los sanatorios hay un ejemplar, si es que no lo tiraron, No. ahí no sé, porque una vez un paciente me compró un libro, apenas lo había publicado en 2020, le gustó y después me hizo 2 tandas. Me compró al principio para donar a fundaciones, que Aidel recibió una 20, parte. me dio 20 y lo repartimos, sí. Sí, yo me quedé helado. Y después, en 2021 o 22, me pasa lo mismo, ahí de perdí referencia. Me dijo, Maxi, yo quiero que haya un libro en cada sanatorio que hagan trasplante de médula. Entonces yo fui a algunos lugares que quedaban lejos, obviamente, que a Rosario lo dejé yo en persona, en Capital también, después mandé a Salta. Y a Ushuaia no sé si mandé, pero no hay allá trasplante. Así que en teoría hay en todos lados, por si el que lo quiera pedir, para leer está ahí disponible. Y también sería buena, ¿no tenés una versión online para comprar? Sí, también PDF, sí. Claro, yo nunca la nombro porque en realidad, como a mí Está no me gustan bueno los eso. PDF, sí, como no me gustan los PDF, ¿viste? Yo soy de los viejos, a mí me gusta las leer. hojas. No, porque Me por ahí olvido, sí, me es olvido. fácil porque creo que se compra por internet, ¿no? Sí, en realidad me contactan y listo, no hay problema en eso. Pero no hace falta ni comprarlo, o sea, si van al hospital lo piden y si no lo tiraron está disponible. No, tiraron no, pero posiblemente No sé. algún paciente se lo llevó y no lo devolvió. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Ya me enteraré. Bueno, ninguna pregunta más. ¿Entró alguien nuevo recién o capaz que había salido y volvió a entrar? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos despedimos hasta la próxima charla, que a ver si, bueno, vuelvan a entrar ustedes y nos cuentan cómo les va yendo. A todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Maxi. De nada. Este video va a estar guardado en el canal de YouTube para que otra gente que quiere verlo lo vea después, porque no todos están en este horario. Y acá, bueno, todos están agradeciendo y Bau siempre muy claro, muy frontal. Mamá es docente, así Como que... no le viste que Gustavo con que mucho no le gusta esos términos que usás. Pero no creo que no le guste mucho porque me llama todos los años Te para llama dar la siempre, charla. Así te que... llama siempre, Gustavo, pero no, te llama siempre, es verdad. Así que bueno, un abrazo a todos y que lo mejor, mucha suerte los que se van a trasplantar. Hasta Dale, un pronto. abrazo. Chao para Gracias todos. a ustedes. Gracias, Maxi. Adiós. Suerte, Viole. Gracias. Viole. Suerte. Chao. Adiós.